Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mirko crecían juntos? O, Unbreakable Bonds. O su traducción al español Lazos Irrompibles. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Mr. Nine. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 38. Cuando rugen los titanes. El mundo no respiraba. Ni en camino. Ni en Musutafu. Ni en ningún sitio. Sobre el paisaje urbano destrozado, el polvo se arremolinaba en la corriente ascendente de dos gigantes que chocaban. Y allí, en el corazón del cráter de impacto, se alzaban los últimos campeones de una era. All Might. Icónico. Imponente. El último destello de rojo, blanco y azul brillaba bajo el pavimento agrietado y la luz de la luna filtrada. Sus mechones dorados de cabello se erguían, y el emblema de la W en su pecho se elevaba con cada respiración como el redoble de un tambor de guerra. All for One. Afilado. Vestido de negro. Sin rostro, salvo por las brutales líneas de su casco y el vacío que lo envuelve, cada paso irradia presión, amenaza y dominio. El oscuro reflejo de un sistema que jamás debió caer. Sus puños ya se habían tocado una vez. Y ahora, se movieron de nuevo. Se oyó una segunda explosión. Los ladrillos se convirtieron en polvo. Las farolas se doblaron como cañas en medio de una tormenta. All Might se abalanzó con un grito, un destello rojo y azul en movimiento. Las manos de All for One se alzaron, una energía negra pulsando a través de sus brazos mientras giraba y contraatacaba, lanzando una onda expansiva directamente a las costillas de All Might. Auge. All Might se deslizó por el pavimento, sus botas abriendo surcos en el hormigón, pero se recuperó, sonrió entre dientes y volvió a la carga. ¿Eso es todo lo que tienes? All for One no respondió. Simplemente levantó una mano, y otras 5 salieron disparadas de su espalda, retorcidas y brillantes. Un destello de onda expansiva. Retroceso de impacto. Extremidades elásticas. Cañón de aire. Absorción cinética. Cada golpe resonaba como un trueno. All Might esquivó 3, resistió el cuarto y destrozó el quinto con un único golpe ascendente, su puño rugiendo con el sonido de la libertad. Crack. El casco se abolló. La cabeza de All for One se inclinó ligeramente, su voz distorsionada por sintetizadores y acero. Interesante. Pensaba que tu fuerza habría disminuido aún más a estas alturas. All Might no respondió con palabras. Simplemente volvió a la carga, embistiendo al villano con el hombro a través de una parada de autobús demolida y estrellando ambos puños contra él como si fueran 2 meteoritos. Pero All for One ya se había ido, teletransportación instantánea, corto alcance detrás de él. Extendió ambas manos y rugió. Campo de ruptura. Una esfera de fuerza negra se expandió. La espalda de All Might se arqueó al ser lanzado hacia adelante, atravesando la pared lateral de un edificio de apartamentos derrumbado. Cayeron escombros. La estructura crujió. Y entonces. Carolina Smash. De entre los escombros, All Might irrumpió de nuevo, más rápido que el sonido, con un brazo describiendo un arco completo que rasgó el aire y se estrelló contra el hombro de All for One, enviándolo hacia atrás en una caída que lo hizo saltar por encima del cráter. Desde lo alto, los helicópteros de noticias captaron cada segundo. Las cámaras hicieron zoom mientras 2 figuras emergían de las nubes de polvo. El símbolo de la paz, arañado pero sin sangrar. El rey de las sombras, aunque ellos no lo sabían, agrietado pero sonriente. Inko apretó con más fuerza la mano de Madoka. Aizawa se inclinó hacia la pantalla de Nezu.
La clase 1A se quedó paralizada. Todos tenían los ojos muy abiertos y el corazón encogido. Olmig se levantó primero. Su pecho se agitaba. Sus ojos ardían. Esto termina esta noche. All for One se yergue de nuevo. Su traje, desgastado. Su casco, rayado. Pero su voz seguía tranquila. Casi, divertida. Bien. Porque me estaba aburriendo de fingir que todavía me importabas. Y entonces, volvieron a cargar. El cielo se abrió. Y la noche rugió con ellos. Las calles ya no eran calles. Lo que antes eran bloques de hormigón, semáforos y escaparates, ahora era un campo de batalla plagado de cráteres y reducido a ruinas irreconocibles. Calles enteras se habían derrumbado, convertidas en alcantarillas. Trozos de edificios flotaban en el aire por la brutal presión de las fuerzas que chocaban. Y en el centro, los rugidos continuaron. Olmig se elevó a toda velocidad, dejando tras de sí un ciclón mientras giraba en el aire, con los puños brillando con una fuerza concentrada. Nevada Smash. Cayó como un martillo. La calle se derrumbó. Una onda expansiva arrasó los edificios, esparciendo cristales rotos como si fueran lluvia de tormenta. Pero All for One no estaba allí. Un destello negro reapareció detrás de Olmig, con los brazos extendidos y sus peculiaridades crepitando en una fusión antinatural de precisión. Teletransporte, parpadeo, redirección de impacto, zarcillos vinculantes. Como relámpagos negros, cuerdas enrolladas de fuerza cinética se lanzaron con furia. Olmig giró en el aire, esquivando por poco un impacto directo, pero los tentáculos le atraparon el tobillo derecho, tirándolo con fuerza hacia el suelo. Dio una voltereta en el aire, golpeó el suelo con la mano y se lanzó desde la carretera destrozada con otra explosión ensordecedora. Auge. El aire se curvaba alrededor de su movimiento. Se acercó agachado. Fingió a la izquierda. Giró. Entonces. Oklahoma Smash. Una ráfaga giratoria de doble brazo estalló como un frente de tormenta. Cada golpe desplazó al viento mismo. El suelo tembló. El rugido resonó por toda la bahía. All for One retrocedió, desviando los ataques con capas de escudos de fuerza que se doblaban y agrietaban bajo la fuerza bruta de cada golpe. «Sigue siendo rápido», murmuró, moviendo los dedos. Una docena de proyectiles de presión cinética se lanzaron hacia adelante, describiendo espirales en el aire. Olmig saltó directamente a través de ellos, dejando que uno le hiciera un corte en el bíceps, otro en el hombro. La sangre tiñó el aire, pero no se detuvo. Ni por el dolor. Ni por la sangre. No hasta que vio el blanco de los ojos inexistentes de su enemigo. Los pies de All for One se deslizaron hacia atrás entre los escombros mientras Olmig estaba golpe tras golpe contra su defensa, sus puños golpeando barreras de energía forjada por dones, agrietándolas con una intención pura e implacable. Puedes esconderte detrás de todos tus poderes robados, gruñó Olmig, pero nunca entenderás lo que significa defender algo real. All for One se rió entre dientes, el casco abollado, silbaba debido a daños internos. ¿Real? Por favor. Tú defiendes una fantasía. Yo me baso en los resultados. Levantó la palma de la mano. Colapso del gravitón. El aire se comprimió. Los escombros se retorcieron. Las farolas se doblaron hacia un único punto. Olmig plantó los pies firmemente, apretando los dientes mientras la presión le arañaba los huesos. Entonces, con un rugido, se lanzó hacia adelante, rompiendo la singularidad con pura fuerza de voluntad, con los brazos abultados por el esfuerzo mientras la atravesaba con una explosión. Sus puños volvieron a chocar en el aire. Esta vez, la onda expansiva dobló un edificio. Y agrietó el reflejo de la luna en el agua del puerto. Desde los tejados, los reporteros solo podían gritar. La ciudad, cielos, eso no son ataques, son desastres naturales. Los alumnos de la clase 1 observaban con asombro y terror. Él, no se está conteniendo en absoluto, susurró Momo. Ese bastardo tampoco, murmuró Shoto, mientras las llamas parpadeaban inconscientemente en sus dedos. En la oficina de Nefu, Aizawa murmuró entre dientes. Está ganando tiempo. Vlad echó un vistazo. ¿Para qué? Aizawa no pestañeó. Para ellos.
El terreno ya no era estable. Trozos de la calle quedaron suspendidos en el aire, sostenidos por los últimos ecos de la gravedad. Las llamas danzaban a lo largo de las tuberías de gas fracturadas. Una grúa lejana se derrumbó tras las ruinas de unos grandes almacenes, su gemido ahogado por el sonido de dos dioses que intentaban destruirse mutuamente. Olmigt aterrizó con fuerza, los puños humeantes y la respiración agitada. Su traje estaba ahora desgarrado en el hombro y el torso. Una pierna le estaba empapando de sangre, pero él permanecía erguido. Sin vacilar. Ni por las cámaras. Ni por el enemigo. Ni por el mundo. All for One flotaba en lo alto, con los brazos extendidos. Sigue en pie, dijo, casi con admiración. Por supuesto, gruñó Olmigt. No te has ganado mi caída. Luego llegó el cambio. All for One alzó ambas manos. Sus peculiaridades parpadearon como una tormenta de fallos. Absorción de impactos. Compresión de presión. Perforación de extremidades. Mejora elástica de los músculos. Su cuerpo se distorsionó. Se movió. Una docena de apéndices puntiagudos, parecidos a agujas, brotaron de su espalda. Dentados, arqueados, resplandecientes de energía vital. Como una araña hecha de lanzas. Veamos hasta dónde llega realmente tu determinación. Descendió como un demonio. El impacto levantó el pavimento. El hormigón se hizo ánicos. Las barras de refuerzo se retorcieron como regaliz. Y Olmigt lo enfrentó de frente. El primer golpe fue una esquiva ajustada. Una lanza le rozó el muslo, dejando una mancha de sangre. El segundo lo paró con un golpe de antebrazo, partiéndole la extremidad en dos, pero el tercero llegó rápidamente. Texas Smash. Giró sobre sí mismo, arrastrando el puño por el suelo, y lo alzó con un gancho titánico que lanzó a All for One hacia el cielo, agitando sus extremidades por un instante antes de volver a su posición inicial. El villano rebotó contra la pared de un edificio como un misil y se disparó hacia abajo, atravesando la estructura y lanzando escombros como un disparo de escopeta. Olmigt se apoyó con un brazo, protegiéndose de la lluvia de escombros, y luego dio una patada hacia arriba con fuerza sísmica, atravesando una fisura en el aire para encontrarse con su enemigo por encima de los tejados. Chocaron en el aire. Puño contra extremidad. Velocidad contra control. Esperanza contra destrucción. El impacto iluminó el cielo como fuegos artificiales. Las cámaras del helicóptero perdieron el enfoque por un instante, ya que la onda expansiva cegó sus lentes. Cuando la señal se recentró, ambos estaban cayendo. Olmigt dio una voltereta en pleno descenso, con el brazo echado hacia atrás. All for One se retorció, sus extremidades se reformaron formando un escudo de músculos y energía dentados. Ambos impactaron contra el suelo al mismo tiempo. Auge. Desde lejos, parecían meteoritos cayendo del espacio. De cerca, daba la sensación de que la Tierra misma gemía. Inko se estremeció. Mitsuki gritó. Aizawa apretó sus mangas con más fuerza que nunca. Pero los estudiantes no dijeron nada. Solo observaban, con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de algo. Esto no fue solo una batalla. Esto fue historia. Olmigt fue el primero en salir de entre los escombros. Apenas. Respirando con dificultad. Frente a él, también apareció All for One. El casco agrietado, el traje rasgado por un lado y una energía negra pulsando desde abajo. Pero su voz seguía tranquila. No puedes seguir así, Toshinori. No necesito hacerlo, espetó Olmigt. Solo necesito asegurarme de que no te levantes. Se abalanzaron el uno sobre el otro de nuevo. Sin vacilar. Sin discursos. Solo un impulso puro y furioso. El cielo sangraba. Los truenos retumbaron a pesar de que el cielo estaba despejado. El campo de batalla se había ensanchado. Los edificios reducidos a escombros, el suelo un laberinto irregular de trincheras, humo y filamentos negros pulsantes. All for One permanecía inmóvil, con las manos en alto y su aura brillando como aceite sobre el agua. Sus peculiaridades giraban visiblemente sobre sus antebrazos, retorciéndose con precisión milimétrica. Aceleremos esto, murmuró. De repente, 5 clones surgieron de su sombra.
Formas retorcidas y de tamaño natural que imitaban sus movimientos, no copias perfectas, pero lo suficientemente peligrosas como para engañar a cualquier luchador menos experimentado. Olmig entrecerró los ojos. No se inmutó. Contó las pisadas, el ángulo de distorsión de los escombros bajo cada una. Solo te quedan 3, farsante. Saltó hacia adelante y aniquiló al clon central con un gancho preciso. El aire alrededor del impacto fue arrancado de los pulmones de los espectadores que observaban en pantalla. Otros 2 llegaron desde la izquierda y la derecha. Él se agachó, los barrió a ambos con una patada giratoria y agarró al cuarto por el cuello en pleno movimiento, estrellándolo contra el quinto como si fuera un garrote. De cada clon que desaparecía brotaba humo negro. Olmig permanecía inmóvil. Respiraba con dificultad. Sangraba ahora, a causa de los diversos rasguños y situaciones de riesgo. Pero seguía en pie. All for One emergió del humo que había detrás de él, el verdadero, lanzando un látigo de energía a toda potencia envuelto en llamas y presión magnetizada. Olmig se giró, lo atrapó con ambos brazos y lo sujetó. Le dolían las manos. Pero lo retuvo. Para ti todo esto es solo teatro, ¿verdad? Gruñó. Prefieres malgastar energía antes que arriesgarte a que te toquen. La sonrisa de All for One se podía percibir en su voz. Y sigues esforzándote por unos niños que quizás ni siquiera lleguen al año que viene. Por eso voy a ganar. Con un grito primigenio, Olmig arrebató el látigo del control de All for One, lo blandió como un mayal y se lo arrojó de vuelta, haciendo estallar la calle en una explosión de fuerza redirigida. En algún lugar del camino, distrito de camino. Ah. Izuku se incorporó bruscamente en la camilla cuando la ambulancia se detuvo. El sudor se le pegaba a la piel. Su traje estaba hecho jirones. Su corazón latía con fuerza. Las heridas más graves fueron tratadas por un paramédico local con un don curativo, pero las 3 más antiguas de Davi, Spinner y Magne seguían presentes, aunque vendadas. Kuke, ¿dónde? La voz de Endeavor resonó con brusquedad a su lado. Estás a salvo. Estás fuera de la zona de la explosión. Izuku miró a su alrededor, aún recuperando el aliento. Rumi y Bakugo estaban cerca, inconscientes pero estables. Los médicos los rodeaban. Algunos ya les estaban administrando sueros intravenosos y estabilizadores. No, murmuró. Levantó la cabeza bruscamente hacia el cielo. No, no he terminado, él no ha terminado, sigue luchando. Se apartó de la camilla tambaleándose. Endeavor intervino. Firme. Inamovible. Mi gorilla. No. Ya has hecho suficiente. Izuku apretó los puños. Está solo ahí fuera. No lo está. Las llamas de Endeavor parpadearon alrededor de sus hombros. No lo vamos a abandonar. Pero ahora mismo necesita ese espacio para luchar. Para acabar con esto. Izuku miró hacia el humo a lo lejos. El cráter. La luz que surge de cada golpe. El rugido de las leyendas. De vuelta en la zona cero. Olmig atravesó el humo, maltrecho pero desafiante. All for One ahora flotaba sobre las ruinas, con el traje ennegrecido por las marcas de quemaduras. Ambos se detuvieron. Miradas fijas. Respiración sincronizada. Uno sabía que la era estaba terminando. El otro sabía que no terminaría en silencio. Entonces volvieron a la carga. Missouri. Erupción catastrófica. Todo el horizonte se volvió blanco. El humo se disipaba en espirales irregulares desde el último cráter de impacto. Los cables eléctricos producían chispas. Una boca de incendios agrietada silbaba vapor en el aire. Y surgiendo del hormigón fracturado. Olmig. Iluminado por las llamas. Una silueta nacida de las páginas de un cómic y de los sueños. Pero algo era diferente. Su pecho ya no se agitaba con cada respiración. Su postura, estable, inquebrantable. Su sonrisa. Amplia. Radiante. Libre de preocupaciones. Las botas de All for One crujieron sobre el cristal al aterrizar frente a él, observándolo. Estudiándolo. Ese golpe debería haberte dejado ahogándote. No has jadeado ni una sola vez desde que empezamos. Olmig giró el hombro. Estiró el cuello. Sin chasquidos. Sin dolor. Solo movimiento limpio.
Lo curioso de haber estado a punto de morir, dijo, crujiéndose los nudillos, es que aprendes a escuchar cuando la vida te da una segunda oportunidad. Se lanzó hacia adelante, demasiado rápido. All for One levantó un escudo, pero el golpe vino desde abajo. Florida aplasta. La explosión le dio en el estómago, lo lanzó hacia atrás como un misil, rebotando 3 veces en el hormigón antes de estrellarse contra una torre de aparcamiento medio derrumbada. Auge. Trozos de asfalto cayeron al suelo. Un silencio se apoderó del lugar. All Might no esperó. Corrió hacia adelante, y el suelo estalló tras cada paso. All for One apenas levantó el brazo a tiempo para bloquear el siguiente puñetazo. Barrera cinética. Reforzada. Se mantuvo hasta que el segundo puñetazo de All Might lo destrozó. Luego, el tercero rompió la postura de All for One. Y el cuarto lo lanzó por los aires. St. Louis aplasta. Una rodilla ascendente que agrietó la coraza del villano. Luego un giro. Un retorcimiento. New Hampshire aplasta. Golpeó con ambos puños hacia abajo como un martillo, estrellando a All for One contra 4 pisos de concreto. Imposible, siseó All for One mientras se incorporaba, tosiendo. Se suponía que ibas a morir. All Might se detuvo bruscamente al borde del cráter, con los puños resplandecientes. Déjame adivinar, se suponía que ibas a ganar. Su sonrisa se amplió. Pero no siempre conseguimos lo que queremos. En algún lugar lejano, Inko jadeó. Madoka se tapó la boca. Las cejas de Aizawa se arquearon levemente. En un helicóptero de noticias, un reportero susurró al micrófono. ¿No está bajando el ritmo? Los dedos de All for One se crisparon. Buscó algo más recóndito en su arsenal. Peculiaridades que había guardado para emergencias. Porque, de repente, esta era una de ellas. All Might se agachó. El poder recorría sus piernas. Ojos penetrantes. Sonrisa radiante. Has estado jugando con piezas prestadas durante tanto tiempo que olvidaste lo que es la verdadera fuerza. Y olvidaste eso. Y con un bramido que estremeció los cielos. Estoy aquí. Se elevó hacia el cielo. La cabeza de All for One se inclinó ligeramente, justo antes de que todo el peso del placaje volador de All Might destrozara el tejado bajo sus pies. El tejado se hizo añicos bajo sus pies, explotando en una cascada de vigas de acero y columnas de soporte mientras All Might lanzaba a All for One contra los escombros como un meteorito. Atravesaron 2 pisos, luego un tercero, luego el estacionamiento subterráneo, y finalmente explotaron al otro lado, estrellándose contra el pavimento con un crujido ensordecedor. All Might quedó primero. All for One rodó por el suelo, tosiendo, con el traje ahora rasgado en el pecho, dejando al descubierto un amasijo de músculos entrelazados y conductos de dones sobrecargados. ¿Sigues escondiéndote detrás de tus juguetes? Preguntó All Might, avanzando sin miedo. All for One levantó la vista, ahora más despacio. Su voz seguía siendo suave, pero tensa. Lo olvidas. Este poder fue tomado. No fue un regalo. No fue heredado. Fue ganado por la fuerza. No, corrigió All Might, robaste todo porque nunca te ganaste nada. Avanzó con paso rápido. Jab rápido. Golpe al estómago. Uppercut. All for One bloqueó 3. Recibió el cuarto. Volvió a salir volando. Giró en el aire, lanzando una ráfaga de cuásares detrás de él para estabilizarse, pero All Might ya estaba sobre él, descendiendo como el juicio mismo. Hawaiian Smash. Un doble rayo que cayó sobre sus cabezas iluminó el horizonte. Un geyser de polvo y llamas se elevó hacia el cielo. La ciudad retumbó. Aizawa parpadeó. Los está encadenando. Vlad murmuró. Está jugando con él. La taza de té de Nezu permaneció intacta. No susurró Nezu, con una inusual expresión de peligro en el rostro. Le está recordando quién es en realidad. El casco de All for One se agrietó de nuevo mientras se incorporaba entre los escombros. ¿Por qué ahora? Espetó, con un tono más severo. Se suponía que debías estar oxidado. Moribundo. Acabado. Se suponía que debías ser un símbolo ya olvidado. All Might soltó una risita, una risa sincera y profunda. Siempre se te dio mal leer a la gente. No sobreviví todos estos años por ti.
Sobreviví por ellos. Señaló hacia el cielo. Las cámaras. Las luces dispersas de una ciudad que observaba en silencio. Y para que volvieran a creer, necesitaba ser algo más que un símbolo. Volvió a lanzarse hacia adelante, como una mancha borrosa. Necesitaba ser un hombre. Volvió a atacar. Codazo al pecho. Antebrazo a la mandíbula. Un rodillazo volador. Una patada giratoria. Cada golpe rasgaba el aire. All for One contraatacó, agarrando el costado de Olmig con una peculiaridad de distorsión, retorciendo la masa del impacto. Pero Olmig se impulsó, usando la distorsión como palanca para darse la vuelta y lanzar un puñetazo con el dorso de la mano contra las costillas expuestas de All for One. Grieta. Sangre. Sangre de verdad. De él. All for One tropezó. Intentó alcanzar una cadena de Kirk, pero Olmig acortó la distancia al instante. Tuviste siglos para construir tu imperio, y aún así lo derribé. Callarse la boca. El siguiente puñetazo de All for One estaba cargado con 5 tipos de fuerza explosiva. Falló. Olmig lo esquivó. Luego respondió con un solo golpe recto. Georgia. Su puño impactó contra el pecho, destrozándolo. Smash. All for One salió disparado a través del horizonte, estrellándose contra 3 edificios en ruinas y explotando a través de la torre de soporte de un paso elevado. Silencio. 1. Y entonces, Olmig se crujió el cuello. Se estiró el hombro. Escupió sangre. Y sonrió. Vamos. Eres el jefe final, ¿verdad? Camino a pocas cuadras de la zona cero. Las puertas traseras de la ambulancia estaban completamente abiertas, bañadas por luces rojas y el polvo que se extendía a lo lejos. Dentro, Izuku estaba sentado, con las piernas colgando de la camilla, mientras un médico le vendaba la cintura con fuerza un vendaje ensangrentado. Sobre sus rodillas descansaba una pequeña pantalla de tableta, que mostraba una transmisión en vivo inestable con destellos rojos, azules y de caos. Olmig acababa de lanzar a All for One a través de un paso elevado. El impacto convirtió la noche en luz de fuego. Los labios de Izuku se entreabrieron, asombrado. Él está ganando. El médico lo miró. Endeavor, con los brazos cruzados cerca, echó un vistazo a la pantalla. Por supuesto que sí. Pero en su voz había algo más que orgullo. Había asombro. Y debajo de eso, respeto. GHHU, un gruñido sonó cerca. Izuku se giró rápidamente. Rumi se movió en su propia camilla, haciendo una mueca de dolor, su brazo se contrajo instintivamente como si buscara pelea. Tranquila, dijo Endeavor, acercándose. Estás a salvo. Estás fuera. Rumi parpadeó con los ojos entrecerrados y luego se giró bruscamente hacia Izuku. Zuku. Estoy aquí, dijo rápidamente, deslizándose hasta el borde, casi haciendo caer la tableta. Estamos bien. Lo logramos. Por los pelos. La mirada de Rumi se posó en la pantalla, justo cuando Olmig asestó otro golpe. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Ese viejo todavía lo tiene. Tras ellos, TCH, otra voz ronca despertó. Bakugo. Se incorporó lentamente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y los dientes apretados. Mantuvo las manos flexionadas a los costados antes de que un médico se apresurara a estabilizarlo. Vio la tableta. Vio a Olmig. Y se quedó mirando fijamente. Sus ojos lo decían todo. Maldita sea. Sin burla. Sin provocaciones. Solo, asombro. Residencias universitarias de la UASala Común 1A. Los estudiantes guardaron silencio. La transmisión en directo proyectaba una luz cruda sobre los rostros de cada uno de ellos. Las manos de Momo estaban apretadas con fuerza, con los nudillos blancos. Ochako tenía la mitad del rostro cubierto. Denki susurró. ¿En serio lo está haciendo? Shoto permanecía inmóvil como una estatua, congelado en el tiempo. Hirou tenía un auricular conectado a un altavoz, amplificando los estruendos lejanos. Nadie apartó la mirada. Cada golpe que Olmig propinaba parecía resonar en sus cuerpos. Mina se inclinó hacia Kirishima, susurrando. Sabíamos que era el símbolo. Pero esto es otra cosa. Kirishima asintió. Así es como se ve luchar hasta el final.
Oficina de Nezu. Aizawa se puso de pie, sin chaqueta, con la mirada fija en la pantalla. Vlad estaba sentado en el escritorio, inclinado hacia adelante. Nezu sostenía un pequeño control remoto, rebobinando y reproduciendo fragmentos de la grabación ya realizada, analizándolos en silencio. Aizawa finalmente dijo. No solo está luchando. Está enviando un mensaje. De vuelta a la ambulancia. Rumi se incorporó. Bakugo permaneció en silencio, mirándola fijamente. Izuku. Apretó los puños con tanta fuerza que le sangraban los nudillos a través de las vendas. No estás solo, susurró a la pantalla. Seguimos aquí. Observando. Aprendiendo. Endeavor bajó la mirada, con el rostro inexpresivo. Entonces, ¡boom! Otra explosión resonó por toda la ciudad. Izuku sonrió, con los ojos empañados. Ir tras. Camino zona cero. El horizonte fragmentado brillaba con estelas de fuerza persistentes. Aún quedaban algunas brasas parpadeantes flotando en el aire tras el último impacto. Y allí, en medio del cráter, estaba Olmigt. Con el pecho agitado, su sonrisa seguía siendo feroz. Le sangraban los nudillos y tenía la mitad de la manga desgarrada, pero seguía avanzando. Frente a él, sepultado bajo capas de escombros, estaba All for One. Inmóvil. Del lugar donde su cuerpo había atravesado el acero, el hormigón y las barras de refuerzo, salía humo en finas columnas. Una larga pausa. Entonces, los escombros estallaron hacia afuera. Con un pulso de energía malévola, All for One se yergue ensangrentado, encorvado y gruñendo. La máscara estaba rota. Su traje hecho jirones. Y su voz. Tensa. Gutural. Suficiente. Alzó una sola mano. Y de repente, el aire gritó. La atmósfera se distorsionó cuando 3 orbes negros cobraron vida sobre la palma de su mano, cada uno un vórtice de peculiaridades comprimidas. Afiladas, caóticas, inhumanas. Una esfera palpitó. Otra siseó. El tercero simplemente crujió con una frecuencia tal que hizo que el hormigón bajo sus pies se desmoronara. ¿Quieres ver lo que he mantenido oculto? Gruñó, con los ojos brillando tras la lente rota. Entonces, observa con atención, símbolo. Este soy yo de verdad. Desapareció. Olmigt giró, pero ya era demasiado tarde. Grieta. Un martillo de gravedad densa impactó contra su columna vertebral, lanzándolo hacia adelante. Antes de que pudiera recuperarse, unas enredaderas de energía líquida brotaron del suelo y se enroscaron alrededor de sus brazos. Ardían. Se alimentaban del impulso. Y no se soltaban. ¡Bum! Olmigt fue arrastrado hacia abajo, estrellándose contra la tierra con un gruñido feroz. La peculiaridad del parásito reactivo, gruñó All for One, apareciendo en lo alto. Se alimenta de la resistencia cinética. Cuanto más te resistas, más fuerte se adhiere. Él extendió la mano hacia abajo, y un rayo de puro negro se apoderó del cuerpo de Olmigt. Disruptor neuronal. Se lo tomé prestado a una encantadora telépata. Olmigt apretó los dientes, temblando, con los ojos centelleando. ¿Vas a empezar a monologar ahora? All for One no sonrió. No. Voy a hacerte daño hasta que el mundo olvide lo que querías decir. De repente, alzó ambos brazos y las 3 esferas de caos que orbitaban a su alrededor detonaron, convirtiéndose en afiladas lanzas de energía distorsionada que giraban en todas direcciones. Una se estrelló contra un edificio cercano, desintegrando un piso entero. Otra abrió un cráter en la calle tras Olmigt. ¿Y la tercera? Se disparó hacia el cielo y luego cayó como un cometa, directo hacia él. Olmigt rugió. Su cuerpo se agitó. Los tentáculos parásitos se rompieron mientras él superaba la peculiaridad disruptiva, juntó ambos puños y saltó por los aires. Dakota aplasta. Impactó el orbe descendente con un golpe de martillo que lo partió como cristal, y la onda expansiva se propagó por los cielos. Pero cuando la luz se disipó, All for One había desaparecido. Entonces. Detrás de ti. Olmigt se giró justo a tiempo para recibir un golpe de pura entropía en las costillas. La fuerza lo dobló de lado, lanzándolo al otro lado de la manzana. Se estrelló con fuerza. Y esta vez, no rebotó. Las residencias estudiantiles. Hirou jadeó.
Zero gritó. Shoji se inclinó hacia adelante. Toro apretó una almohada con tanta fuerza que la rompió. Tsuyu murmuró, levántate. Momo se puso de pie. ¿Y Shoto? Susurró. Vamos, maldita sea. Muévete. De vuelta en camino. All for One avanzaba sigilosamente entre el humo, respirando con dificultad. Y la multitud que observaba a través de las pantallas. Silenciosa. Asustada. Sobresaltada. All Might se incorporó apoyándose en una rodilla, apretando los dientes. Le goteaba sangre del labio. Pero sus ojos seguían ardiendo. Las botas de All Might se clavaban en la tierra mientras se incorporaba a duras penas, con el brazo derecho temblando y la sangre goteando de la comisura de sus labios. Frente a él, All for One se acercaba como una tormenta con un traje a medida. Su rostro estaba parcialmente descubierto, dejando ver cicatrices. Una red de conductos extraños se abultaba a lo largo de su cuello. Parecía menos un hombre, y más una máquina de guerra. Esto está terminando igual que empezó, gruñó. Tú arrastrándote. Yo imponente. Alzó la mano de nuevo. 3 peculiaridades se unieron como una sinfonía oscura. Pulso de onda expansiva penetrante. Anclaje anti-inercia. Separación molecular. All Might se preparó. Pero algo cambió. Se irguió. Se puso más firme. Respiró hondo. Una respiración profunda, limpia y sin dolor. Sin jadeos. Sin contratiempos. Solo control. Entrecerró los ojos. La sonrisa regresó. Tienes razón, dijo en voz baja. Está terminando igual que empezó. Conmigo decidiendo mantenerme firme. El pulso se apoderó de él. All Might se movió. Rápido. Más rápido de lo que All for One esperaba. Esquivó el golpe por centímetros, se agachó en el campo de anclaje y, apretando los dientes a pesar del ardor molecular en sus costillas, le asestó un puñetazo directo en el costado a All for One. Nevada aplasta. El villano tosió de verdad. Tropezó. El pecho se le encogió. Tú, siseó. Estás ardiendo demasiado. Eso fue demasiado rápido, ¿cómo? All Might estiró el cuello. Ahora podía sentirlo. La profundidad del poder que había mantenido almacenado todo este tiempo. La recuperación había arreglado más que su cuerpo. Realineó su núcleo. Lo equilibró. No estaba ni cerca del 100%. Pero ahora, por fin era libre de golpear como él mismo. El 70%, dijo con calma. Quizás el 75%. Te suicidarías a los 80 años. Exactamente. All for One gruñó, con la rabia a flor de piel. Los conductos a lo largo de su columna vertebral palpitaban salvajemente. Se activaron más peculiaridades. Expansión muscular X2. Zarcillos puntiagudos. Retraso en la percepción. Bloqueo de presión de área. Él cargó. All Might corrió a su encuentro. Chocaron en el aire. No fue limpio. Fue sucio. Brutal. A corta distancia. Puños contra costillas. Rodillas contra mandíbulas. Pulsos de peculiaridad estellaron como relámpagos entre edificios. All Might paró un golpe, se puso en posición baja y le propinó un gancho al villano con la fuerza suficiente como para que ambos salieran disparados hacia los extremos opuestos del campo de batalla. De vuelta en la ambulancia. Rumi y Bakugo también estaban observando. Vendados. Exhaustos. Pero despiertos. Es más rápido, murmuró Rumi, sin poder creerlo. Está ganando otra vez, dijo Bakugo en voz baja y seria. Izuku. Su mano se aferró al borde de la tableta. Ir tras. De vuelta al cráter. El aliento de All Might empañaba el aire. Avanzó un pie. Un mantra silencioso resonaba en su cabeza. Están observando. Están aprendiendo. Yo no puedo caer. No hasta que él lo haga. All for One se puso de pie de nuevo. Ahora tenía sangre en la barbilla. Su expresión estaba contraída. Se suponía que eras un fantasma. Una leyenda marchita. ¿Por qué seguís peleando así? La sonrisa de All Might se agudizó. Porque me he ganado este poder. Y llevo en mis puños a cada persona que cree en mí. El ímpetu de All Might había alcanzado su punto máximo. Cada golpe resonaba con fuerza.
Cada movimiento era limpio, preciso y controlado. Estaba ganando. Y All for One lo sabía. Empezaba a sentirlo. El peso. El cansancio. Las grietas en sus defensas se ampliaban. Así que hizo lo que siempre hacía cuando le fallaban las fuerzas. Él planeó. Él mintió. Y él tendió una trampa. Basta de juegos. Gritó Olmig, cargando hacia adelante con una fuerza que brotaba de sus piernas. All for One tropezó, solo un poco. Lo justo. Olmig cayó en la trampa. Fingió ir hacia la izquierda, giró y lanzó un potente puñetazo al pecho, y entonces sucedió. Bajo el humo, una punta de metal condensado forjado con poderes especiales surgió del suelo detrás de Olmig. La peculiaridad de excavar estructuras. La tomé prestada de un pequeño villano parecido a un topo que nadie recuerda. La estaca impactó en el costado izquierdo de Olmig. Atravesó las costillas inferiores, justo debajo de la línea de los pulmones. Un crujido espantoso resonó por toda la manzana. ¡Arug! El ímpetu de Olmig se desvaneció. Se tambaleó, casi cayendo de rodillas. La sangre brotó de su costado, empapando su traje en un instante. El público que observaba gritó. Jadeó. El silencio volvió a reinar. Residencias estudiantiles de la UA. Momo se puso de pie. No, 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 no. Hirou se tapó la boca con la mano. Kirishima golpeó el respaldo del sofá con el puño. Eso no fue justo. Shoto apretó la mandíbula. Ya no está jugando limpio. De vuelta en la zona cero. La visión de Olmig se nubló. Apretó los dientes, forzando el aire a través de sus mandíbulas apretadas. No volvió a gritar. No emitió ningún gemido. Pero la herida era profunda. Grave. Sangraba rápidamente. All for One volvió a salir a la luz, ya no con aires de superioridad. Simplemente frío. Ahí está, murmuró. La vulnerabilidad. La coraza mortal que se esconde tras el símbolo. Olmig se llevó una mano al costado. Podía sentir la humedad de la sangre bajo su mano. Aún así, se mantuvo en pie. Un golpe bajo. Te estabas volviendo arrogante. Sigues perdiendo. Ya veremos. Y entonces, All for One se abalanzó hacia adelante. Ahora sin restricciones. Lanzó dos puñetazos brutales. Uno impactó en el hombro de Olmig, casi dislocándolo. El segundo, usando el mismo don de pinchos, intentó apuñalarlo de nuevo, esta vez por la espalda. Pero Olmig lo atrapó en pleno ataque. Sus dedos se cerraron alrededor de la punta y la hicieron añicos en su puño. Necesitarás algo más que trucos. La sangre le corría por el costado. Su sonrisa se desvaneció, pero el fuego en sus ojos seguía ardiendo. Ambulancia. Ahora se mantenía de pie, a pesar de las protestas de los médicos. Rumi y Bakugo estaban a su lado, ambos con los ojos muy abiertos. Incluso Endeavor parecía conmocionado. La voz de Izuku tembló. Levántate. No dejes que sea el final. Todavía no. Vamos, Sensei. Volver a Olmig. Se mantuvo firme. Herido. Respirando con dificultad. Pero seguía allí. Seguía de pie. El polvo se arremolinaba como ceniza. La tierra, plagada de cráteres, brillaba tenuemente con energía residual. Olmig se tambaleó, con la mano apretada contra la herida sangrante en sus costillas. Cada respiración era una lanza. Cada movimiento dejaba una estela roja en el campo de batalla. All for One avanzaba, silencioso, controlado, concentrado. Había desaparecido el monólogo arrogante. Ahora se movía con precisión quirúrgica. Su objetivo era simple: matar al símbolo. Atacó. Un gancho de izquierda cargado de fuerza contundente. Olmig lo bloqueó, pero el impacto sacudió su costado lesionado. Hizo una mueca de dolor. Rodilla derecha. Explosión con desplazamiento por onda expansiva. Olmig giró, esquivó el impacto principal pero recibió el borde en la cadera. Retrocedió tambaleándose, y el villano ya estaba sobre él. Patada giratoria. Codazo. Zarcillo. Golpe. Ton. Golpe. 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 Un ritmo implacable y depredador. Pero Olmig no cayó. Bloqueó. Desvió. Apretó los dientes y resistió.
Residencias estudiantiles de la UA. Toru susurró, apenas audible. ¿Está sangrando muchísimo? Shinzou también se puso de pie, con la mandíbula apretada. No se rinde. Está ganando tiempo. Los ojos de Shoto se entrecerraron, analizando el patrón. Lo está dejando que se agote. De vuelta a camino. All for One volvió a girar, desatando un amplio arco de energía corrosiva. All Might se agachó para esquivarla, se deslizó por el asfalto roto y casi se desplomó al cederle la pierna. Estás acabado, gruñó All for One. Estabas acabado desde el momento en que mostraste tu rostro. All Might se puso de pie de nuevo. Escupió sangre hacia un lado. Y se enderezó. Entonces, ¿por qué, todavía no me he caído? El aire se quebró. All for One estalló. Se lanzó hacia adelante, desatando una ráfaga de peculiaridades a la vez. Latigazo de hueso. Cambio de densidad. Toque pulverizador. Campo de presión de punto cero. Cada golpe impactaba contra las defensas de All Might. Sus antebrazos crujían con el impacto. Sus piernas temblaban. Pero resistió. En la ambulancia. Rumi se inclinó hacia adelante. Bakugo no dijo nada, pero apretó los puños con tanta fuerza que le sangraron las uñas. Izuku. Las lágrimas le brotaron. No por miedo, sino por orgullo. Está ganando tiempo. Nos está mostrando cómo se hace. De vuelta a la lucha. All Might exhaló. Una respiración larga, lenta y medida. No podía ganar este intercambio. Pero tampoco lo perdería. Recibió el siguiente golpe de frente, giró con él, absorbió el impacto. Y le clavó la rodilla en el estómago a All for One. No fue un golpe decisivo. No fue un golpe final. Pero sí un recordatorio. Sigo aquí. Todavía no puedes ganar. El suelo cedió. Cada puñetazo entre los dos titanes venía acompañado de una onda expansiva que partía el pavimento, destrozaba las ventanas y doblaba la luz misma. Las mangas de All Might estaban casi destrozadas, la sangre manchaba su icónico traje. Su brazo derecho temblaba. El izquierdo colgaba pesado. Pero aún permanecía en pie. All for One era implacable. Un dios de la guerra envuelto en un poder corrupto. Pero sus movimientos se habían ralentizado. Solo un poco. Lo suficiente. Sus trucos no funcionaban. Sus golpes no acababan con esto. Y Toshinori Yagi no se detendría. Volvieron a enfrentarse. Puño contra puño. Rodilla contra codo. Poder contra poder. Ninguno cedió. Pero entonces, All Might contuvo la respiración. Algo crujió en sus costillas otra vez. Un dolor agudo. Retrocedió 2 pasos, pero aprovechó el impulso. Giró sobre sí mismo, lanzó un gancho de izquierda al estómago de All for One y desvió el contraataque justo a tiempo. De vuelta a la ambulancia. Izuku permanecía de pie bajo la luz roja de la ambulancia, con la tableta aún aferrada a una mano temblorosa. Rumi estaba sentada a su lado, en silencio. Bakugo observaba en silencio. Pero Izuku estaba furioso. Su puño temblaba a su costado. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Estás medio muerto, dijo Rumi con severidad, pero sin frialdad. Eso es cosa nuestra, profesor, replicó Izuku bruscamente. Rumi no discutió. A pocos pasos de distancia, Endeavor permanecía inmóvil como una estatua. Observando. Puños apretados. Mandíbula tensa, rechinando los dientes. Debería estar ahí abajo. Pero una parte de él, aún dudaba. Hasta que escuchó la voz de All Might resonar desde el cráter. ¿Eso es todo lo que tienes? El enfrentamiento se reanudó. Golpe tras golpe. Un golpe sísmico tras otro, capaz de agrietar montañas. Y entonces, llegó. El momento. El pie de All for One resbaló. Apenas medio centímetro. Su centro se desplomó. Su hombro se abrió. All Might lo vio. Entró a pesar del dolor. A pesar del ardor en su costado. A pesar del temblor en sus extremidades. Levantó el puño desde la cadera. Un verdadero puñetazo de All Might. Smash. El puñetazo dio de lleno, justo en el centro de la máscara del villano. Crack. Snap. Screw.
La máscara estalló hacia afuera a cámara lenta, y los fragmentos salieron disparados como metralla. La sangre salpicó. La carne expuesta y marcada por las cicatrices del rostro de All For One quedó al descubierto. Su cabeza giró violentamente hacia un lado, su cuerpo se elevó del suelo y se precipitó hacia atrás dejando un rastro de destrucción. Silencio. Incluso el aire se detuvo. All Might permanecía allí, respirando con dificultad, con el pecho agitado y el puño aún humeante. Entendido. El mundo. Cada pantalla. Cada rincón. Un silencio atónito. Y entonces, un rugido. De civiles. De héroes. De la mismísima tierra. Ambulancia. Ojos muy abiertos. Mano sobre la boca. El corazón le latía con fuerza. Rumi susurró. Lo hizo. Bakugo murmuró, ya era hora. Pero incluso él estaba atónito. Y Endeavor. Dio un paso al frente. Con los ojos brillantes. Si era necesario, entraría él también. Camino Zona Cero. El cuerpo de All For One estaba enterrado a medias, y de sus hombros salía humo. Su mano derecha se contrajo. Los restos de su máscara se desmoronaron bajo él. Su rostro quedó completamente al descubierto. Desfigurado, en carne viva, la ruina de un hombre. Su respiración era irregular, húmeda. Pero sus ojos inexistentes, ardían. All Might no se movió. Observaba atentamente, con los puños apretados. Sabía lo que se avecinaba. Y entonces, All For One gritó. No fueron palabras. Fue un grito de rabia tan primigenio que sacudió las ventanas a 3 manzanas de distancia. El aire se incendió. Le di a este mundo la oportunidad de cambiar. Y ahora lo partiré en 2. El cielo se oscureció. No por las nubes. Sino por la tormenta de peculiaridades que emanaba de su cuerpo. Docenas, quizás cientos, de peculiaridades se arremolinaban y chocaban, creando un torbellino de caos a su alrededor. La tierra bajo sus pies se levantó y se agrietó. Los edificios comenzaron a deformarse por los bordes. Las farolas parpadeaban y explotaban. El hormigón ondulaba como el agua. Toshinori dio un paso atrás, no por miedo, sino por cálculo. Este era el momento. La verdadera batalla había comenzado. Pila revolucionaria. Fase 1. All For One extendió los brazos hacia adelante, y una pared de energía del tamaño de una manzana se lanzó hacia adelante, arrasando con todo a su paso. All Might se abalanzó hacia adelante, con el puño en alto, y lo enfrentó de frente. Michigan aplasta. Las fuerzas chocaron. El puñetazo de un titán contra un apocalipsis sintético. Y de alguna manera, All Might resistió. Apenas. Pero lo empujaron hacia atrás. Sus pies dejaron surcos en el suelo. Su costado herido volvió a arder. Gimió de dolor. Pero se mantuvo firme. Residencias estudiantiles de la UA. Los estudiantes se pusieron de pie. La voz de Shoto se quebró. ¿Es eso un terremoto gravitacional? Los oídos de Hiro sangraban ligeramente. Momo tenía lágrimas en los ojos. Todavía está despierto. Ambulancia. All Might resistía, pero no contraatacaba. Izuku lo vio. Y eso lo destrozó. Está intentando sobrellevarlo. Pero es demasiado, no puede hacerlo solo. De vuelta a la zona cero. All For One avanzaba, la tormenta seguía creciendo. Ya no hablaba. Solo se movía, con la mirada asesina en los ojos. Pasos que estallan como lava. Escombros que explotan. Zarcillos entremezclados con desintegración y ácido que brotan de su espalda como alas demoníacas. Atacó con sus 6 extremidades a la vez. All Might bloqueó uno. Esquivó otro. 2 más lo rozaron, hiriéndole el brazo y el hombro. Pero no cayó. Siguió adelante. Cojeando. Sangrando. Pero ardiendo con más fuerza que nunca. El mundo temblaba. El cielo bullía sobre ellos, relámpagos negros y rojos surcaban las nubes. All For One se encontraba en el centro de todo. Mitad hombre, mitad tormenta. ¿Eso es todo lo que eres? Rugió, con la voz cargada de una docena de ecos distorsionados.
¿Un fantasma sangriento que intenta parecer alto? Olmig se limpió la sangre de la barbilla. Le temblaban los brazos. Su uniforme estaba hecho jirones, manchado de rojo y polvo. Estaba encorvado. Herido. Y sonriendo. No es ancho. No es llamativo. Algo más definido. Algo honesto. No. Se irguió. Soy el muro. El que nunca pudiste traspasar. Dio un paso adelante. Un dolor agudo le atravesó las costillas. No se detuvo. El escudo entre monstruos como tú, y todos los demás. Otro paso. El viento cambió de dirección. Incluso la tormenta pareció vacilar. No estoy aquí para ganar. Estoy aquí para demostrar, que aún soy lo suficientemente fuerte como para proteger lo que importa. Y entonces se movió. De alguna manera, más rápido que antes. No tan rápido como antes, pero con más determinación. Con más precisión. Con más furia. Olmig se lanzó hacia adelante. El grupo All for One reaccionó. Tentáculos que se extendieron, hormigón que estalló, desintegración que nubló el aire. No importó. Toshinori lo atravesó todo. Missouri. Smash. Le dio un fuerte golpe con el hombro a la guardia de All for One, desequilibrándolo. La expresión del villano cambió, pero no de pánico. Todavía no. Pero sorpresa. Olmig se retorció en el aire. Kansas. Smash. Ambos puños cayeron como meteoritos, agrietando el asfalto alrededor del villano y enterrándolo en un doble cráter. La onda expansiva arrasó los edificios cercanos. Residencias estudiantiles de la UA. Shoto contuvo el aliento bruscamente. Mina gritó. Zero gritó. ¿Viste eso? Fumikage susurró, casi con reverencia. Como una tormenta hecha de músculo. Ambulancia. Observando. Ojos muy abiertos. Manos apretadas. Él está resurgiendo. Zona cero de camino. Olmig no se detuvo. Continuó con la ofensiva, sin darle al diablo un respiro. All for One contraatacó con furia, errática y devastadora. Arremetió con ráfagas de viento y terremotos. Una rozó la pierna de Olmig, quien tropezó. Pero él giró sobre su eje, esquivó el siguiente golpe y le propinó un gancho ascendente en el pecho a All for One. Vermont. Smash. El villano rugió, su cuerpo se dobló bajo el golpe, lanzado hacia el cielo, y Olmig lo siguió. Se lanzó hacia arriba, al ojo de la tormenta. Girando. Sus puños brillaban con el poder puro de su voluntad. En todos lados. Ciudadanos. Civiles. Estudiantes. La oficina de Nezu. Todos observando. Todos conteniendo la respiración. Y luego. Esto es todo. Susurró Olmig. Les mostraré lo que significa, ir plus ultra. El aire sobre camino vibraba por la presión. Cada centímetro del campo de batalla llevaba la huella de gigantes. Piedra chamuscada, metal destrozado y trincheras humeantes surcadas por puños capaces de arrasar edificios. Y en medio de esa ruina, Olmig estaba ganando. Golpe a golpe, destrozó el arsenal de All for One. La infame colección de dones, el monstruoso caos que una vez destrozó a una generación, se desmoronaba bajo el peso de una fuerza de voluntad pura. Olmig le clavó el codo en las costillas a All for One, rompiéndole otra placa oculta de la armadura. Un contraataque giratorio se abalanzó rápidamente, pero él lo esquivó, agachándose y lanzando un brutal gancho que le crujió la mandíbula al villano con un chasquido espeluznante. Estás resbalando, gruñó Toshinori, con la respiración firme y los hombros rectos. La sangre le corría por el brazo, pero ya no lo detenía. No necesitaba un golpe final. Él mismo era el golpe. All for One se tambaleó. Por primera vez, tropezó, no por estrategia, sino por miedo. Esto no era lo que había planeado. No se suponía que las cosas fueran así. El símbolo de la paz debía estar muerto, aunque no de nombre. No renacido. Así no. En un arrebato de pánico disimulado tras una estrategia, All for One extendió la mano, y con ella, un temblor penetrante de algo más profundo. No era poder. Eran palabras. Un arma mucho más cruel.
Estás luchando con todas tus fuerzas por tus alumnos, Toshinori, espetó el villano, con sangre en los dientes y una voz más humana de lo que debería. Por ese chico, mi gorilla. No dejó de moverse. Retrocedió, desvió un golpe. Y sin embargo, ni siquiera sabes lo que le hice al último que llevaba tu marca. All-Might frunció el ceño. Sus puños vacilaron, solo un poco. El labio de All for One se curvó. ¿Sabes quién es ese al que llamas Shigaraki? El puño de Toshinori se quedó congelado en el aire. Y All for One contraatacó, no con un golpe, sino con una sentencia. Ese es el nieto de Nana Shimura. El puñetazo no dio en el blanco. Toshinori retrocedió tambaleándose, con la expresión congelada y los ojos ensangrentados, desorbitados por el horror. El tiempo pareció desvanecerse. La ciudad se desvaneció. El ruido se atenuó. En algún lugar lejano, el cielo se extendía. Pero aquí, en el cráter de los dioses, un hombre se desmoronaba. En el reino de los vestigios, todo tembló. Nana Shimura permanecía al borde de la tormenta que se avecinaba, con su cuerpo espectral rígido. Lo había oído. Lo había sentido. Y cayó de rodillas. No, su voz era apenas un susurro, que se transmitía a través del espacio del alma como un cuchillo a través del humo. Mi hijo Kotaro. Los demás vestigios se agitaron, pero no dijeron nada. No había nada que decir. Porque todos lo sabían. La sangre era real. El dolor era real. Y el enemigo acababa de arrebatarle el alma al mismísimo símbolo. De vuelta al mundo real, All-Might dio un paso atrás. La furia, el ritmo, la presión, todo se hizo añicos en un instante. Su mente daba vueltas, las palabras resonaban, los recuerdos chocaban entre sí. Había luchado contra él. Había intentado someterlo. Había intentado matarlo. Y él no lo sabía. All for One atacó. No con un truco ingenioso. Con un golpe limpio y certero, directo a la herida. Su puño se clavó en el estómago de All-Might, levantándolo del suelo y lanzándolo al otro lado del campo de batalla. El suelo se partió cuando All-Might se estrelló contra el hormigón y las barras de refuerzo, rebotando y deslizándose, dejando un rastro de sangre en un arco tras él. El héroe cayó con fuerza sobre los escombros, tosiendo y ahogándose. Y en ese instante, perdió el impulso. All for One se alzó victorioso una vez más. Las sombras se curvaron a su alrededor. Su traje ondeaba como humo. Ni siquiera lo sabías. Y sin embargo, te atreviste a moldear el futuro. Avanzó lentamente, con autocontrol, con calma. Pasaste el testigo, mientras yo distorsionaba su legado. Muy arriba, retumbaban los truenos. Y debajo, All-Might yacía jadeando. No solo de dolor. De pena. El campo de batalla se había calmado. No por falta de fuerza, sino por el peso de algo más profundo. All-Might yacía tendido entre los escombros, con un brazo flácido y el pecho agitado. Su sangre se mezclaba con la piedra rota bajo él. Cada respiración le costaba ahora, no solo por las heridas, sino también por la devastadora verdad que aún resonaba en su mente. El nieto de la abuela. Shigaraki. Al chico al que había fallado incluso antes de saber que se suponía que debía salvarlo. El estudiante al que podría haber acogido. La familia a la que nunca llegó. Le dolió más que cualquier pincho, cualquier peculiaridad, cualquier golpe. Al otro lado del campo de batalla, All for One se yergueba una vez más, con los hombros relajados y el poder vibrando a su alrededor como el latido del corazón de una tormenta. Avanzó con pasos lentos y deliberados, su rostro sin máscara brillando bajo el resplandor del infierno, su voz resbaladiza y venenosa. ¿Te duele, Toshinori? Preguntó con voz suave, pero resonando entre los escombros como una nana diabólica. Saber que te entregaste en cuerpo y alma al legado de tu maestro, solo para que yo lo destrozara desde dentro. Se acercó un paso más, su sombra extendiéndose como garras. Ni siquiera tuve que tocarla, ¿sabes? Solo a su nieto. Bastaba con la crueldad. Bastaba con su ausencia. Y a partir de ahí, se derrumbó. ¿Y ahora? Tú también. Toshinori no respondió. No pudo. Solo respiró. Pesadamente. Convulsivamente. Y en silencio. A lo lejos, un suave pitido resonó en la ambulancia.
La pantalla de la tableta, aún cubierta de estática y suciedad, mostraba la pelea en su estado más crudo. Izuku Midoriya observaba con los ojos muy abiertos y temblorosos. Apretó la mandíbula. Lo había oído. Cada palabra. Tanto desde el campo de batalla como desde la extraña resonancia dentro del propio One for All, como si la esencia misma de su don se hubiera estremecido. Sus manos se apretaron formando puños, agrietando la sangre seca de sus palmas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero no lloraba de miedo. Era dolor. Y rabia. Y determinación. Dentro del reino de los vestigios, se encontraba hombro con Nana y los demás. La séptima temblaba, con la mirada perdida en la distancia, abrazada a sí misma. Es cierto, susurró. No lo sabía, no sabía qué le había pasado a Kotaro. Nunca quise esto. Mi niño pequeño. Pero entonces levantó la vista y vio a Izuku. Y en su expresión no vio compasión. Ella vio fuego. De vuelta a la realidad, Izuku respiró hondo. El dolor en las costillas, las vendas, los moretones, nada de eso importaba. Dio un paso al frente. Apenas unos pocos pasos. Lo suficiente para que lo oyeran. Endeavor se dio cuenta, se giró para detenerlo, pero se detuvo al ver la mirada en los ojos del chico. Izuku levantó la tableta. Presionó su pulgar contra su comunicador. Y con la última pizca de fuerza que sus pulmones le permitieron reunir, habló. All Might. Sensei. Levántate. Las palabras atravesaron la estática. Llegaron a Toshinori como un rayo que atraviesa la oscuridad. No se ha ido, dijo Izuku con voz más firme, impulsada por la furia, el amor y la lealtad. Aún tienes tiempo para salvarlo. Para salvarnos. Aunque sea su nieto. Aunque duela. Esa es una razón más para no rendirse. La comunicación volvió a fallar. La voz de Power Loader se escuchó entrecortada por una leve interferencia. Tenemos imágenes. Está respirando. Mei gritó a continuación. Sus signos vitales están bajando, pero no está inconsciente. Puede oírte, mi gorilla, sigue hablando. Izuku dio un paso al frente de nuevo, a pesar del dolor insoportable en sus piernas. Me enseñaste que ser un héroe no termina cuando te derriban, dijo apretando los dientes. Se acaba cuando dejas de levantarte. Los dedos de Toshinori se crisparon entre los escombros. Abrió los ojos. De par en par. Ardiendo. No vio a All for One. Ni el pasado. Ni a Nana. Vio a un chico con un traje de héroe verde desgarrado. Lágrimas en su rostro. Pero fuerza en su voz. Levántate, Sensei, susurró Izuku. Por favor, una vez más. All Might exhaló. El símbolo de la paz, destrozado y sangrando, se puso de rodillas. ¿Y All for One? Por primera vez desde que comenzó esta batalla, dio un paso atrás. Bueno, gente, ese fue el capítulo número 38, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.